complicada situación. Te saludamos con mucho gusto, doctor Víctor Gutiérrez. Nos acompaña también en esta mesa. Fluyen las cifras. Han estado fluyendo muchas cifras respecto a afectaciones que se han generado. Y esta parte del dinero que ya se envió por parte de la Federación, ahí me quiero detener, porque es muy importante, me parece que se clarifique qué está sucediendo. Sí, el presidente López Obrador ha dicho que envió 1,000 millones de pesos en participaciones. Pero también es cierto que a la gente no se le dice que las participaciones son de libre ejecución. ¿Esto qué significa? Que el gobernador tiene todo el derecho de decidir en qué aplica ese dinero. Distinto de los fondos. Los fondos sí son recursos etiquetados que el gobierno federal le manda a las entidades y que las entidades sí están obligados a aplicar en lo etiquetado. Doctor, te quiero preguntar lo siguiente, ¿cómo decirle a la gente que es necesario que estemos mejor enterados? Porque por un lado el presidente de la República dice, pues yo ya mandé 1,000 millones de pesos, por el otro lado los michoacanos creemos que tenemos 1,000 millones de pesos, pero lo cierto es que el gobernador puede hacer libremente, porque la ley se lo permite, lo que sea con ese dinero. La pregunta es muy concreta, ¿esos 1,000 millones de pesos forzosamente se tendrían que ir al sector educativo o tendrían que aplicarse en muchos otros tantos problemas que tiene el gobierno de Michoacán? Pues yo creo que sí se deben ir al sector educativo, porque ya ahorita hay un prurito. El gobernador del estado, desde que inició su gestoría, ha tenido un enfrentamiento muy grave contra el magisterio por la falta de pagos. Tanto es así que se vio en el principio cuando se hizo una suspensión de pagos con el argumento que tenían que ser cobrados mediante tarjetas de banco. Y mucho del magisterio se dividió ahí porque algunos acudieron a darse de alta en este banco para que se les pagara y otro tanto no se les dio. Y entonces a los que no se les dio, simplemente se les suspendió el pago. Eso me parece que ahí está haciendo una violación, porque nadie te puede retener tu salario. Posteriormente, el año pasado, en diciembre, también no se hizo el pago de quincenas y se retuvo también el aguinaldo, cometiéndose un delito laboral por parte del gobierno del estado. Ahora no se les paga las quincenas y obviamente 30,000 familias están padeciendo graves problemas y el estado entra en conflicto, porque mucho de ese dinero que se mueve es venido de mucho personal que trabaja en la Secretaría de Educación, 30,000 familias. Entonces, aparte, abonando de que existe ahorita un conflicto al interior del sindicato con este frente de lucha, ¿cómo se llama? Frente Nacional de Lucha por el Sindicalismo, que es una parte que se está oponiendo al mismo sindicato del secretario general de Víctor Zavala Hurtado. Entonces es un ala radical del Comité Ejecutivo Nacional, que recuerden que está comandado por allá con Sergio Espinal y otros que son los que están ahorita convulsionando esto y están haciendo el choque que no se liberen las vías del tren. Pero el problema radica más allá, porque el gobierno no ha tenido una postura de diálogo. Todo es en base a siempre el chantaje de retener los salarios. Y obviamente, pues el magisterio no va... Doctor, ahorita ya tiene... rápidamente, ¿pero qué se dialoga? Sí. La pregunta es, ¿qué se dialoga? ¿Qué dialogarían entre ellos? Obviamente es hipotético. ¿Qué dialogarían entre ellos si en teoría no hay dinero? ¿Qué dialogarían? No, el dinero lo hay en el estado. Desde el momento que el gobierno del estado tomó las riendas para ser gobernador, hay una partida presupuestal para pagarle a esos tantos maestros. No me digan que esos 30,000 maestros no existían cuando él tomó la gubernatura. Entonces, qué absurdo es que unos meses antes de dejar el gobierno federal, Peña Nieto, él dice, ahí te entrego la nómina de los maestros, de 30,000 maestros. Hay procesos, y usted lo sabe, doctor. Hay procesos y no los hace. Entonces, ¿dónde quedó ese presupuesto que venía marcado durante 3 años antes? Que no nos hagamos los sorprendidos ahora con que no hay dinero, pero sí hay dinero para viajar a Europa. Ahora, si se quiere hacer esta reestructura y mandar la nómina al gobierno federal, entonces deberíamos empezar porque el secretario de Educación ya no tendría injerencia en mandar a los profesores y lo sigue haciendo. Tan es así que se está haciendo ahora un descuento de miles de profesores. 1,300. Entonces, ahí es la pregunta,
3 años antes, ¿qué pasó con esos 30,000 profesores? ¿No contaban? ¿Cómo se les pagaba? ¿Cómo hizo el Estado para hacerlo? Entonces ahorita es una cuestión política. El gobierno del Estado está perdiendo credibilidad. Silvano Aureoles, ahora con su personal, fueron a aplaudirle cuando vino Andrés Manuel López Obrador para lo del IMSS. Y empezaron a hacer reclamos que inclusive sacaran a Silvano. Lo acusaban de cosas muy graves, por supuesto, que habría que probar. Y entonces él llevó gente de gobierno del Estado para que lo vitorearan. Ahora se crea un hashtag para que también se diga que se está haciendo un ataque por gobierno, de gobierno federal, cuando hay ahorita en este organismo Chang, ¿no? Algo así, Change.org. Change.org, para que se haga firmas. una auditoría y inclusive renuncie el gobernador. Silvano, bien. Y en ese caso, Arturo, entonces, ¿quién está simulando la ley y quién tiene miedo de aplicarla? Porque es un tema de vías férreas, es un tema constitucional, le toca a la federación, pero lo que dice Andrés Manuel es que el gobernador es responsable del pago de los maestros. Entonces, ¿quién está simulando? ¿O también están simulando los líderes? ¿Qué opinas tú? Sí, lamentablemente tal vez las negociaciones no las conocemos, lo que verdaderamente están ellos conviniendo. Y el gobierno federal tiene la capacidad y la facultad, porque son vías férreas federales, y el gobierno del Estado, bueno, responsabiliza, como lo habíamos dicho, responsabiliza el gobierno del Estado que él debe resolver el problema, que el tema es de pago y le corresponde al gobierno del Estado, exactamente, porque ese convenio no está todavía autorizado, en donde sí se federaliza la nómina de los maestros. Entonces, es una postura un tanto pasiva del gobierno federal de esperar que resuelva el gobierno estatal, pero el gobierno estatal tiene su propia postura, y muy de acuerdo con el compañero, él los contrata, el gobierno del Estado, y él debería tener la responsabilidad de resolver el problema. Con las participaciones del gobierno federal se debería resolver ese problema, porque ahorita es un problema crítico. Sí hay muchas necesidades en el Estado, pero es ahorita un problema crítico que todavía no medimos las consecuencias a mediano plazo. Entonces el gobierno del Estado también no tiene injerencia porque dice eso no me corresponde porque es una línea federal. Bien. ¿Sí? Marisol, una pregunta. ¿No empezaría mal el gobierno federal? Lo pregunto por lo siguiente. Acaban de firmar ya una minuta hace 3 o 4 días en donde se exigen plazas automáticas o contratos para darle estabilidad laboral a jóvenes estudiantes de escuelas normales. Parecía que ya nos habíamos liberado de eso. Y te doy datos. Fíjate que ahora eso implicarían 3.500 nuevos pagos adicionales y se estaría hablando de casi 1,000 millones de pesos más. Pregunto si no empezaría mal el gobierno federal porque aún existe una ley de educación que es contraria a la firma de estas minutas, de esta minuta que hace 3 o 4 días ya se firmó por parte del gobierno federal. ¿Qué opinas? Pues lo mismo que comentaba Arturo, detrás no sabemos cuáles son los alcances de las negociaciones. Se hablaba que había una alianza política de la CENTE con Andrés Manuel López Obrador. Y uno de los problemas que ellos se han quejado es de la reforma educativa. Ahora, en esta firma de convenio, ellos piden 29 puntos, entre esos es pues que estén las plazas automáticas, que eso nos subiría muchísimo la nómina. Ha estado cambiando la nómina en los últimos años en Michoacán, ha sido pues un desgaste muy fuerte, la calidad educativa no se ha visto y reflejada con el número de maestros. Además de que yo creo que sí se está equivocando en dos partes, tanto el gobierno estatal como federal, porque no están coordinados, no se está haciendo una mesa de diálogo de alcance que sea una misma, sino se están haciendo esfuerzos separados, que eso pues le pega a la gobernabilidad del Estado. Por un lado, vimos en algún momento un regidor diciendo que iba a ir el superdelegado. Por otro lado, vemos que está haciendo un acuerdo por parte de la SEP. Por otro lado, vemos a la Secretaría de Educación del Estado. Entonces, se están mandando mensajes, pero no se están sentando a ver que este problema está pegando a nivel nacional de manera fuertísima y que incluso el gobierno federal decía que este año, en 2019, vamos a tener un crecimiento del 2% en la economía, pero pareciera que pues con estos bloqueos vamos a la inversa. Que el pie izquierdo se inicia y es que la situación finalmente está complicándose en más de 8 estados de la República Mexicana. Guanajuato empieza a padecer el tema de los autopartes en estas más de 90 empresas japonesas, estas ensambladoras que bueno están padeciendo pues
pues Cristian, invitados, vamos a ir a una pausa. Claro, vámonos. Regresamos con más. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CB Televisión El Amanecer, miércoles 30 de enero de este año 2019. Rápido se pasa el tiempo. Hoy platicamos con nuestros invitados acerca de las afectaciones de estos paros de la CENTE a las vías del tren. En fin, hay muchas cosas que comentar. Ya decía mi compañera Jazz que el presidente de la República, Víctor, ayer mismo señaló que el gobernador tendría que haber resuelto el tema del conflicto magisterial, pero también por otro lado vemos que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ya se reunió con el gobernador de Michoacán y tal parece que entre ellos dos están construyendo ya una ruta de salida al problema. La pregunta es muy concreta, Víctor. ¿Será que más bien hay mucho ruido y entonces otros actores, gente del sindicato, gente de Morena en Michoacán, gente del PRD en Michoacán, del PRD a nivel nacional, otros actores están contaminando la comunicación? Porque todo parece indicar que entre el secretario de Educación, el secretario federal y el gobernador comienzan a entenderse. ¿No habrá mucho ruido en el ecosistema? Efectivamente, ya lo estaba mencionando que la parte de la CENTE que está haciendo mucho ruido Ahí es hay este frente de lucha por el sindicato que está oponiéndose. Va a haber un cambio ahorita en la dirigencia sindical que encabeza Víctor Zavala Hurtado. Entonces, a ese interior hay una pugna. Pero veamos por otro lado también que está la CENTE, la coordinadora, y está el CENTE. Sí, sí. Entonces, esta postura que a veces toma el CENTE, que supuestamente tiene las riendas legales, es a veces medio hipócrita, porque denosta a la coordinadora que hace las acciones, vamos a llamar, más radicales, pero es en beneficio a algunas, en los pagos que sí no se han generado. Ahorita viene ya la quincena y no hay certeza de que se les pague. Entonces, muchos del CENTE que no participaban se han sumado a las secciones y ahora son los que se están volviendo más radicales porque no se les ha dado como movimiento, porque efectivamente el enviado del gobierno federal que representa a la CENTE de la Secretaría de Educación tuvo acuerdos, inclusive firmaron minutas con la coordinadora. Entonces, me parece que este diálogo sí debe ser constructivo, aunque el llamado que hizo en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador señalaba que ha fallado un poco el gobernador del estado porque cuando está más álgido el problema, él se va a España y Dinamarca. O sea, ¿cómo un gobernador en estas condiciones puede dejar al estado y peleense porque no es mi responsabilidad? Pero no se vino la explosión del problema una vez que Silvano ya estaba en España. No, esto ya estaba desde entonces. Si lo está viendo, él debe ver que debe actuar de inmediato. Él no está teniendo una posición de responsabilidad a lo que le compete. El mismo presidente de la República dejó de hacer un viaje internacional porque él mismo dijo que era más importante ahorita resolver lo que estaba pasando en el país. Y no quiso ir a Davos. Exacto, y era muy importante estar Por lo ahí, del huachicoleo. pudiendo enviar a un representante. Ahí tiene él, dice, a los de relaciones exteriores y demás, y puede delegar funciones. Entonces, como un gobernador dice, no hay problema, viendo que se está conflictuando el Estado, ¿no? Sí, y es que tenemos una llamada, nos comentan el amable auditorio que nos hace favor de sintonizarnos, dice doctor Víctor, bueno, pues aquí la pregunta es directa para usted, si las plazas que están firmando los normalistas son federales o estatales, o si se les pagará a los estatales bonos que les pagan a los federales. La pregunta la hace aquí en el auditorio. Bueno, recordemos que estos bonos que se hacen son acuerdos que han tenido con gobiernos pasados, como bien lo dice también el gobernador, desde Víctor Tinoco Rubí, pasando por los demás administraciones, pues son acuerdos que se toman, pero ahora siempre se está acusando y por ahí siempre se ataca al magisterio denostándolo de los bonos que se les da. Claro que hay bonos de productividad. Ahora yo quisiera que el público viera efectivamente los pagos que recibimos, porque yo también soy profesor, los salarios son hasta de 4,000 pesos, o sea, un profesionista, ¿cómo gana esa cantidad de dinero? Y eso lo pueden revisar en cualquiera de los maestros que ahorita están sentados, que ganan hasta menos que esa cantidad. Para aterrizar, doctor, ¿las plazas serán federales? ¿Las plazas a los jóvenes normalistas?
Yo siento que sí debe haber una responsabilidad, porque recordemos que toda la cuestión de las normales pertenecen a la federación. Bien. Sí. Arturo, tú eres administrador. Sí. El tema del dinero, pues es fundamental. Pero el tema de la voluntad política, ¿dónde queda? ¿Quién no quiere aplicar la ley? Porque aquí de verdad es un tema que inclusive está afectando a los municipios. El centro histórico también está colapsado. Hay una actividad que ha disminuido muchísimo y el tema turístico, bueno, pues ya empezó pues con el pie izquierdo aquí en Morelia. ¿Qué opinas del plantón del centro? Sí, como lo dice la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, desde la semana pasada ya venía preocupado y hace unos días se pensaba que el problema era local aquí en Morelia, donde más estaba repercutiendo la parte turística, la parte reputacional para el Centro Histórico de la ciudad de Morelia y sobre todo las pérdidas que se hablaban de cientos de millones de pesos ya en pocos días que llevaban la semana pasada. Ahora el problema ya se vuelve mayúsculo, ya estamos hablando de 8 estados, sobre todo Guanajuato, uno de los más afectados. Y aquí en lo local, no nada más es la parte de la vía férrea, se habla de algunas presidencias municipales y demás que tuvieron en su momento tomadas el mismo magisterio. Volvemos al caso, ¿es una falta de voluntad? Bueno, la realidad es que si se les estaba pagando en el pasado, ¿por qué ahora no se les paga? Mucho o poco esos bonos, pero se les estaba pagando. Entonces, hay compromisos adquiridos, bien o mal, lo estamos tal vez ahorita para cuestionar si son correctos esos bonos, si son un abuso, como lo están mencionando el gobierno del estado, el Silvano lo dice así, es un abuso ese tipo de bonos, pero también lo habla del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, habla de que están ellos siendo extorsionadores del pueblo mexicano. Ellos están amagando, están secuestrando diferentes dicen espacios. que no van a porque levantar los bloqueos. Exactamente, y estamos hablando que mañana se viene otra vez cierre de mes, van a tener el pago o no. Se figura un escenario todavía más complicado en los próximos días y esperemos se resuelva. Aunque en el tema de pagos, el gobernador de Michoacán ya dijo que sí tiene y además ya recibió, ya aceptó el envío de participaciones para pagar por lo menos las quincenas. Hasta donde entiendo, el salario lo tendrán en tiempo y en forma. Eso es lo que yo entiendo. Marisol, tú que eres además visualizas y analizas el sistema político en términos generales, te quiero preguntar algo muy concreto. ¿Por qué observo, quizás es una mala apreciación mía, que los partidos políticos, salvo el PRD, obviamente porque es del gobernador de Michoacán, que los partidos políticos PRI, PAN, PER, Partido Verde, Morena, etcétera, están como muy callados, no se involucran ni para bien ni para mal? Los michoacanos no necesitaríamos que los partidos políticos en este tema también hablaran, también pidieran, exigieran. ¿No necesitamos eso? Sí, por supuesto, porque para que haya una sana democracia debe haber una oposición crítica. He escuchado algunos posicionamientos a nivel federal, sí, no tanto en el tema local, porque pues esto ya está sobrepasando el tema local. Se han comentado algunos partidos políticos pues de que se tienen que tomar las riendas del país. Cuando la capacidad estatal no es suficiente, se tiene que tomar la parte federal, y este ámbito es muy importante que se platique. Como bien dices, ya se comentó que las participaciones, las últimas que llegaron fueron 800 millones, sí, y que son para la primera y la segunda quincena, pero entonces están cobrando cosas desde hace 10 años y entonces como que se está utilizando el fin, que pues finalmente los bonos ya están pactados, ya están convenidos, se tienen que pagar, pero se está utilizando como una forma de presión al nuevo gobierno federal, y pues ahí también hay que ver cómo va a reaccionar, y esto va a ser un parteaguas a nivel nacional de cómo van a ser los conflictos con ciertos grupos de presión, que si bien están en su derecho, pero cómo va a estar el gobierno federal atendiendo este tipo de situaciones, y hasta cierto punto ver el otro lado empresarial que decían, bueno, ¿hasta dónde se va a detener el gobierno federal? ¿A reprimir o a aplicar la ley? ¿En dónde está el punto sano de equilibrio? Y es que la situación de enero, Arturo, sí, mes de recaudación fiscal, nuevos impuestos estatales y no hay dinero. ¿Qué opinas? Y escasez de gasolina. Escasez de gasolina. Problemas por todos lados. Enero históricamente es un mes difícil para todo, para el comercio, para la sociedad en general, y esto repercute gravemente en la economía. Hablábamos que evidentemente los 30,000 maestros pues, son motor de la economía. Lo veíamos cuando hay un problema en la Universidad Michoacana, a los
que es un sector más pequeño, también detienen mucho la economía de la ciudad de Morelia. Hablamos de 30,000, que es de todo el estado, que eso afecta gravemente y eso pues nos repercute a todos. Nadie nos vamos a salvar de este tema. Entonces, Víctor, ¿hay manera de ponderar, ya para irnos rápidamente, hay manera de ponderar las necesidades de 30,000 familias, como bien lo señalas, y millones de familias de michoacanos que están siendo perjudicados? ¿Hay manera de conciliar los intereses de 30,000 contra millones? Nomás quisiera considerar algo eso de tanto que se ataca con los mentados bonos. Quiero decirles que los profesores, para que se les pague los quinquenios, han pasado años. Yo tengo más de 20 años y jamás me han dado lo que corresponde a los quinquenios. Ahora, si tú tienes preparación, si tienes maestría, te dan 25 pesos y lo tienes que solicitar por oficio mensuales. Si tienes doctorado, te dan 50 pesos y tienes que solicitarlo mediante oficio. En bastantes ocasiones he presentado mi documento para que me den esos 25 pesos cuando tenía maestría y jamás me los dieron. Hice el de doctorado y jamás me lo dieron. Entonces, de esos son los bonos que estamos hablando. Estamos hablando de otros que son para material didáctico. Okay. Es de alguna manera para compensar un salario que sea digno a los profesores. ¿Cómo no vas a luchar para que se te dé eso? Muchos funcionarios no viven de lo que reciben. Tú ves su recibo de un funcionario de la Secretaría de Educación y gana como 600, 700 pesos. ¿Dónde se reponen? Ellos sí, en muchos bonos En compensaciones. injustificados, en esas que le llaman compensaciones. De esas son las que está hablando el gobernador y no las que tiene un maestro de aula. Bien. Después también valdría la pena ya traer a la mesa el tema de que los maestros también exigen que el gobierno del estado les pague el impuesto sobre la renta, un impuesto que además todos los ciudadanos que le pagamos a Hacienda pagamos el impuesto, y a los profesores, ¿qué cree? Pues a los profesores el gobierno del estado se los paga. Marisol, gracias. Arturo Pérez, muchísimas gracias. Víctor Gutiérrez, No, muchas no lo gracias. está pagando los profesores, se lo descontaron ICR. Se los lo acaban de descuentan. descontar, pero ¿durante cuántos años Había un no les convenio. han pagado el impuesto sobre la renta a los profesores? Gracias y buen día. Muchas gracias. Ahí está, y escuchó usted a los especialistas en este tema. Ya es un tema complejo, no es tan sencillo. Así es. y qué bueno que están aquí. Por supuesto, usted simplemente aquí ve y escucha a los mejores analistas. Vámonos rápidamente a una pausa. Tras la misma, más información. Continuamos.